Bueno, muy buenas noches a todos. Espero que estén bien, que estén cómodos en sus casas. Hoy nos ha tocado un día frío, ideal para un momento como este. En el marco del mes del bioquímico y en esta semana, previo al día del bioquímico de nuestra profesión, desde el Colegio de Bioquímicos y de la Comisión de Capacitación Continua, vamos a ofrecer una serie de charlas a cargo de distintos profesionales en el área, con los cuales nos van a dar una serie de disertaciones, cada uno especialista en su área, para que podamos disfrutar y compartir estos conocimientos y, por supuesto, este feedback que siempre se genera en este tipo de conversatorios que nos enriquece a todos como profesionales. Y sobre todo en estos tiempos en donde es muy importante revalorizar nuestra profesión, la cual por supuesto está pasando por procesos turbulentos, pero siempre la unión y el conocimiento nos va a llevar a buen puerto. Así que, sin más preámbulos, para dar inicio a esta jornada de charlas en el marco del mes del bioquímico, vamos a darle lugar a la primera disertante. La voy a presentar para los que no la conocen. Se trata de la bioquímica Valeria Giselle Curtade. Ella es bioquímica egresada de la Universidad Nacional de Tucumán, especialista en bioquímica clínica y especialista en endocrinología. Y a continuación nos va a dar una charla en el área que se titula La Tríada del Atleta. Así que sin más preámbulos, vamos a darle lugar a la profesional para que pueda compartirnos sus conocimientos y al final del conversatorio pueden dejar todas las preguntas que vayan surgiendo en el chat y la profesional les irá haciendo la devolución. Así que, bueno, espero que disfruten y le damos la bienvenida a la doctora. Giselle, por favor. Hola, buenas noches a todos. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Y bueno, muchas gracias a José por la presentación. Ahora vamos a comenzar con esta breve charla denominada La Tríada del Atleta Femenina. Un segundito. Ahí está. Bueno, en 1992, un grupo de estudio del Colegio Estadounidense de Medicina del Deporte definió en una conferencia de consenso a una entidad caracterizada por 3 trastornos, que eran trastornos alimenticios, amenorrea y osteoporosis. Luego, posteriormente, gracias a la investigación científica, se fue definiendo a la tríada del atleta como baja disponibilidad de energía, con o sin trastornos alimenticios, disfunción menstrual y alteración de la densidad mineral ósea. Esta nueva definición se planteó con el fin de tratar de buscar cuáles eran las causas subyacentes de que se produzcan estos tipos de trastornos y además jerarquizar a la baja disponibilidad energética como el trastorno clave de que se produzca la triada. Hay que tener en cuenta que estos 3 trastornos que conforman a la triada del atleta femenina no siempre se presentan en simultáneo todos sus componentes. Los trastornos de la triada pueden presentarse como un espectro de cambios y no como una alteración absoluta. Es decir, como vemos en este gráfico, vemos que se trata que si bien los trastornos de máxima prevalencia o los más severos se encuentran en los vértices de la triada, hay un gran abanico de trastornos que se van produciendo en simultáneo y que pueden ser algunos más graves y otros más leves, por lo cual conforma o constituye lo que se conoce como un desafío diagnóstico para el personal o el equipo de salud. Entonces, ante el hallazgo de algunos de estos síntomas o signos clínicos en un chequeo médico principalmente,
es conveniente profundizar en la búsqueda de las otras alteraciones de la triada. En cuanto a la fisiopatología, vemos que cuando el balance de energía se torna negativo, el cuerpo reacciona disminuyendo la cantidad de energía necesaria para que se produzcan las demás funciones corporales, como es el mantenimiento celular, la termorregulación y la reproducción. Este cambio de energía no está exento de efectos negativos para el organismo, ya que perjudica a la salud en general. Además, no solo se ve comprometida la ingesta calórica, sino también la ingesta de otras vitaminas esenciales y oligoelementos esenciales que son indispensables para el mantenimiento de la salud y también para el rendimiento deportivo, como es, por ejemplo, el caso de la vitamina C y de la vitamina E, que tienen numerosas funciones, principalmente antioxidantes, que permiten, por ejemplo, la oxidación de los lípidos, como es el LDL colesterol, y además de otros lípidos, y también participan en el intercambio de electrones con diferentes sistemas enzimáticos del organismo y ayudan también a la absorción de cobre, de hierro, y estabilizan a los grupos folatos. Sus niveles bajos se asocian con bajo rendimiento deportivo y con estrés oxidativo. Además, los oligoelementos como es el selenio, el zinc, el cromo y el hierro son indispensables para regular el metabolismo y actúan en diferentes sistemas enzimáticos que previenen el estrés oxidativo, como es, por ejemplo, su intervención con la enzima superóxido dismutasa, que es una enzima principalmente que previene el estrés oxidativo del organismo. Por lo que vemos en este gráfico, la triada, los elementos de la triada están íntimamente vinculados entre sí y sus consecuencias a largo plazo son de extenso alcance, pudiendo afectar el sistema cardiovascular, el sistema reproductivo, el sistema esquelético, el gastrointestinal y también al sistema nervioso central. La disponibilidad de energía y la disfunción menstrual juegan un rol central en la patología de la triada del atleta y además también juegan un rol central para que se desencadene la patología a nivel mineral ósea. Dentro de cada componente de la triada existen diferentes espectros de disfunción con los tres componentes exhibiendo puntos finales en la salud que incluyen graves consecuencias como es la baja disponibilidad de energía, amenorrea hipotalámica funcional y además también la osteoporosis. En los deportistas de alto rendimiento principalmente, existen además factores de riesgo que son adicionales para que se desarrolle esta patología, ya que están relacionados con el aumento del gasto energético y además porque las deportistas y los deportistas hombres también tienen un requerimiento tanto de energía como de nutrientes que son más elevados, digamos, con respecto a la población en general. En cuanto a la evaluación clínica y analítica, tenemos que definir primero la disponibilidad de energía. Esta se puede definir como la energía dietética en el cuerpo luego de completar un entrenamiento físico, o bien como la energía dietética total menos la energía del ejercicio agotado durante el ejercicio. El valor óptimo de ingesta calórica en una persona activa es de por lo menos 45 kilocalorías por kilogramo por día, pero los cambios fisiológicos comienzan a ocurrir cuando esta ingesta energética se encuentra por debajo de los 30 kilocalorías por día. A menudo se observa una disminución de la energía en pacientes que tienen índice de masa corporal por debajo de 17,5 kilogramos por metro cuadrado, pero también pueden observarse en adolescentes que tienen menos del 80% del peso corporal esperado. Cuando el índice de masa corporal se encuentra por debajo de 17,5, ya comienza a verse una alteración en el funcionamiento celular, en la reproducción y en el crecimiento. Ahora bien, ¿cómo puede alterarse la disponibilidad energética en las atletas?
puede alterarse por medio de dos mecanismos, ya sea que se produzca por disminución de la ingesta de energía o bien por un aumento del gasto de la energía. Esta disminución de la ingesta de energía también puede deberse porque hay un aumento de purgas, porque hay ayunos prolongados, por la utilización de pastillas para adelgazar, laxantes, diuréticos, y también en ciertas condiciones como son los abusos que se producen tanto intrafamiliares como en el seno digamos, del grupo deportivo o bien por disfunciones familiares. Mientras que el aumento del gasto de energía puede deberse a ejercicios físicos prolongados, a la implementación de dietas vegetarianas y al bajo autoestima. Además, también se ve que hay una mayor prevalencia de trastornos alimenticios en las atletas, en donde se observa que puede llegar hasta el 62% de las atletas, y están dados principalmente por la anorexia nerviosa y por la bulimia nerviosa. ¿Y esto a qué puede deberse? Puede deberse esta mayor prevalencia a la mayor presión que se produce por un aumento del rendimiento físico, o también porque hay una falsa creencia de que la disminución de la masa corporal, en realidad de la masa grasa corporal, puede traer aparejado una mayor ventaja durante las competencias físicas o un aumento de la destreza física. Es decir, que por todo esto, los atletas son personas o grupos que tienen una aumentada vulnerabilidad para caer en trastornos alimenticios. Ahora bien, ¿qué consecuencias puede traer la disminución de la disponibilidad energética? Recordemos que, como vimos en una charla anterior, que el tejido graso, en los adipocitos digamos, del tejido graso, se produce una hormona que es muy importante, que es la leptina. Esta leptina produce una estimulación de las neuronas hipotalámicas liberadoras de quispeptina, las cuales van a producir una estimulación de las neuronas que son liberadoras de hormonas gonadotrofinas, como es la que se conocen por sus siglas como GnRH. Esta GnRH, una vez liberada del hipotálamo, va a actuar a nivel hipofisario para aumentar la síntesis y la liberación de las hormonas LH y FSH, que son las gonadotrofinas. Estas gonadotrofinas, a su vez, viajan por el torrente sanguíneo hacia las gónadas, que estamos en este caso tratando a las atletas femeninas, es decir, hacia los ovarios, para producir la estimulación de la síntesis y liberación principalmente de estradiol, además de la foliculogénesis. Entonces, cuando las atletas disminuyen la masa grasa corporal por debajo de un determinado umbral, se produce disminución de la leptina circulante y por lo tanto disminuye la actividad de todo el eje hipotálamo, hipófisis, ovario, y por consiguiente se va a producir una disminución de la función reproductiva de la mujer, que tiene como principal función evitar el embarazo. ¿Y esto por qué es? Es porque hay que tener en cuenta que el embarazo es un proceso energético y nutricional muy costoso para el cuerpo de la mujer. Entonces, se va a producir lo que se conoce como disfunción hipotalámica funcional. Esta disfunción hipotalámica funcional puede presentarse en diferentes grados, como son las disfunciones menstruales subclínicas, la amenorrea primaria, que es la que se produce cuando una mujer no tuvo nunca ciclos menstruales, la oligomenorrea, que se define como ciclos menstruales que se prolongan por arriba de los 35 días, o una amenorrea secundaria, que es cuando la mujer presentaba ciclos menstruales previos y deja de tenerlos por más con un periodo superior a los 60 días. Entonces, cuando hay una disminución de la disponibilidad energética más de 5 días, o sea, se instala durante 5 días, esta baja de disponibilidad energética, ya comienza a verse la disfunción hipotalámica funcional, y que se puede manifestar con los síntomas del hipogonadismo, como es el aumento de la sequedad vaginal, la infertilidad y el deterioro de la salud ósea posterior.
La prevalencia de la amenorrea en deportistas se vio que se encuentra entre el 18,5 y el 54%. Es decir, que vemos cómo tiene una alta prevalencia en las atletas de alto rendimiento. Por otro lado, hay que tener en cuenta que muchas deportistas consideran que los ciclos menstruales son un inconveniente al momento de la participación en una competencia deportiva, pero hay que tener en cuenta que esta alteración del ciclo menstrual y sobre todo cuando se instala la amenorrea tiene consecuencias muy graves en el organismo de la mujer. Como vemos, las mujeres amenorreicas experimentan infertilidad, es decir, que no desarrollan folículos ni tampoco ovulan. Las atletas femeninas pueden estar ovulando sin darse cuenta al no tener menstruaciones o al estas ser tan irregulares o tan espaciadas, y por lo tanto trae aparejado un mayor riesgo de embarazos inesperados. Además también tienen una deficiencia de la fase lútea que lleva a la infertilidad, ya que hay un desarrollo folicular deficiente o falta de implantación de un óvulo fecundado. Y esta disminución de estrógeno también va a estar relacionada con una vasodilatación arterial y del endotelio, con lo cual se reduce el flujo sanguíneo y la perfusión a los músculos que se encuentran en mayor actividad. Pero además también esta baja de disponibilidad energética y esta baja de la leptina del tejido adiposo produce un incremento de la hormona liberadora de corticotrofina, o conocido con sus siglas como CRH. Este aumento de corticotrofina va a producir a nivel hipofisario un aumento de la propia melanocortina, que es la hormona precursora de la ACTH. Entonces, esta CTH llevará finalmente a un incremento del cortisol a través de las glándulas suprarrenales, y este incremento del cortisol tiene doble efecto. Por un lado, va a producir una disminución de la función gonadal, ya que disminuye la síntesis y liberación de gonadotrofina, y también va a repercutir a nivel del eje tiroideo, disminuyendo su funcionalidad. Otra de las hormonas que se producen por disminución de la leptina del tejido adiposo es un incremento de su hormona contrarreguladora, o su hormona que es la grelina, que es una hormona liberada por las células parietales del estómago, y que esta también va a repercutir a nivel hipotalámico, produciendo un incremento del neuropéptido I. Este incremento del neuropéptido I tiene un efecto totalmente negativo también a nivel del eje hipotálamo-hipófisis gonadal, ya que va a producir, la grelina es una hormona orexígena que se estaría liberando como una forma de aumentar la ingesta de nutrientes, pero este incremento de neuropéptido I también repercute, como les decía previamente, de manera negativa a nivel del hipotálamo, ya que va a producir un incremento de la resistencia a la leptina, por lo cual todo el eje hipotálamo-hipófisis gonadal va a permanecer inhibido. Esta grelina, por otro lado, también tiene una interacción una acción a nivel del hipotálamo, y va a producir una alteración del eje somatotropo, o el eje de crecimiento, ya que interactúa produciendo una disminución de la liberación del factor similinsulina, que es el conocido como IGF-1, que se produce a nivel hepático, que es el que tiene, que media principalmente la acción a nivel, digamos, de los huesos, que tiene la GH para favorecer el crecimiento. ¿Cuál es la función de la grelina? La grelina, al interactuar con la hipófisis, va a producir una disminución del efecto trófico en los huesos, porque lleva a una disminución de IGF-1, pero por otro lado, si nosotros medimos en las pacientes que se encuentran en este estado, medimos GH, podemos encontrarla incrementada la GH. Entonces esto sería como un efecto contradictorio, pero lo que ocurre
es que aumenta esta GH, pero hay un aumento de la resistencia periférica a la acción de GH, por lo cual no se puede observar el efecto trófico que tiene sobre los huesos y se produce un desbalance que llevará a un aumento de la resorción ósea con respecto a al aumento del trofismo del hueso, o sea, del crecimiento óseo, por lo cual llevará también a un efecto contraproducente que puede provocar osteopenia y a la larga osteoporosis. Por otro lado, también tenemos una acción en el eje tiroideo, ya que recordemos que el eje tiroideo también tiene su implicancia en el trofismo de los huesos y también en el metabolismo en general. Entonces lo que ocurre es que la baja disponibilidad de energía y principalmente la disminución de la leptina del tejido adiposo llevará a una disminución de la hormona liberadora de tirotrofina, con lo cual va a producir una disminución de la TSH y con esto disminuye la actividad de la glándula tiroides, disminuyendo por lo tanto la hormona periférica, que es la T3. Y esto tiene una explicación, que es porque al disminuir la disponibilidad energética, el metabolismo basal intenta disminuir para evitar que se produzcan todos los efectos catabólicos que llevará a un efecto perjudicial posterior y que se encuentre exacerbado por esta condición en el organismo. Entonces, disminuye la proliferación de los osteoblastos y la promoción de la formación de hueso se encuentra totalmente descendida. Pero además también este hipoestrogenismo tiene un efecto a nivel cardiovascular, como es que se pierde el efecto cardioprotector de los estrógenos y esto llevará a una función deficiente de las células endoteliales, a una mayor dilatación arterial y al desarrollo acelerado de la ateroesclerosis. Por otro lado, la baja disponibilidad energética va a llevar a una disminución de la dilatación de los vasos sanguíneos periféricos, con una disminución de la perfusión tisular y disminución de la perfusión en los músculos activos. Todo esto produce una alteración además del metabolismo aeróbico del músculo, aumentando el LDL colesterol, y al tener disminuidas las vitaminas, como nombraba al comienzo, las vitaminas que tienen un efecto protector frente a la acción oxidativa, entonces va a producir un aumento del LDL colesterol oxidado, sumado al efecto, por supuesto, y del hipogonadismo, como es la sequedad vaginal. Además, en el sistema arterial, las células endoteliales tienen receptores para estrógeno, los cuales van a llevar a un incremento del óxido nítrico. Este óxido nítrico tiene como función principal prevenir la agregación plaquetaria, la adhesión de los leucocitos y la proliferación y migración del músculo liso, además de su efecto vasodilatador, que es beneficioso para el organismo. Entonces, al estar alterado todo este sistema, porque tenemos un hipoestrogenismo, tendremos una disminución del sistema del óxido nítrico y todos estos efectos van a contribuir a que la mujer que se encuentra en amenorrea tenga un mayor riesgo de padecer ateroesclerosis. Entonces, ¿cómo se evalúa a las pacientes que se encuentran en amenorrea? Lo primero que hay que hacer es descartar el embarazo y otras endocrinopatías que pueden también generar amenorrea, como es la disfunción tiroidea, la hiperprolactinemia, la insuficiencia ovárica, los trastornos hipofisarios e hipotalámicos, el hiperandrogenismo, en donde el principal representante es el síndrome de ovario poliquístico, la hiperplasia suprarrenal congénita y el síndrome de Cushing. Además, también es necesario realizar a la paciente que se encuentre en amenorrea una ecografía transvaginal para evaluar la anatomía de la mujer, para evaluar que no se encuentre en el caso de las amenorreas primarias y nos encontremos frente a una alteración del tracto de salida, y también se hace una evaluación de las hormonas
de la FSH, de la LH, de la prolactina, del estradiol, la progesterona, la testosterona total y libre, los D-sulfato, androstenediona, cortisol y 17-hidroxiprogesterona, para tratar de dilucidar si alguna de digamos, si se encuentran alteradas estas hormonas, cuál podría ser la causa posible de la endocrinopatía. Hay que recordar que la disfunción menstrual por baja disponibilidad energética es principalmente un diagnóstico de exclusión. En cuanto a la evaluación de la masa ósea, nosotros tenemos que tener en cuenta que durante la adolescencia es el periodo que se produce el mayor crecimiento, desarrollo y maduración de la masa ósea, en donde el 50% de la masa ósea máxima se adquiere en este periodo. Y también se adquiere las mayores conductas alimenticias que se van a seguir a lo largo de la vida. Entre los 11 y los 14 años se produce el mayor incremento de la mineralización ósea y se alcanza en las mujeres en su total a los 18 años, aunque la mineralización de la columna vertebral en la mujer se alcanza alrededor de los 30 años. También hay que recordar que en realidad nosotros tenemos un aumento de la mineralización, pero que el proceso de recambio óseo es un proceso que se da a lo largo de toda la vida. Lo que no tenemos que tener es un aumento de la resorción ósea con respecto al aumento de la formación de hueso. La cantidad de masa mineral ósea adquirida durante la adolescencia es uno de los factores más importantes en la determinación de la osteoporosis y del riesgo de fractura a futuro. ¿Cómo se mide la densidad mineral ósea? Se mide a través de la densitometría de rayos X, que es conocido con sus siglas como DEXA, y que define la resistencia ósea, es decir, la calidad y el contenido mineral óseo. La medición principalmente se lleva a cabo en la columna vertebral y en el hueso de la pelvis, aunque también pueden evaluarse otro tipo de huesos de acuerdo a la necesidad de cada persona. En las atletas que se encuentran en amenorrea hay una disminución de la densidad mineral ósea, de la densidad ósea volumétrica y también de la fuerza asociada con la microarquitectura ósea normal. Es decir, que lo que se encuentra alterado es el proceso de formación de hueso con respecto al proceso de resorción de hueso. Y esto le va a llevar a un riesgo incrementado a la fractura, en donde el principal digamos, la principal causa de que se lleve a cabo esta fractura es lo que se conoce fracturas por estrés. En las mujeres posmenopáusicas, la masa ósea se mide a través de la puntuación, que es lo que se conoce como T-score, en donde se define que la osteopenia es cuando la mujer se encuentra con un desvío por debajo de 1,5, pero por arriba de 2,5 del valor normal esperado para esa edad, mientras que un T-score por debajo de 2,5 definiría la osteoporosis. Pero en los niños, adolescentes y en los hombres menores de 50 años, la evaluación de la masa ósea se hace a través de otro tipo de score que se llama Z, y en donde se define que por debajo de, digamos, 2 desvíos por debajo de lo esperado para el sexo y para la edad, se define como una baja densidad mineral ósea para la edad cronológica. Pero en estos casos también hay que tener en cuenta que se debe tener por lo menos un factor de riesgo, como es la desnutrición, el hipogonadismo o algún antecedente de fractura para definir que este niño presenta osteoporosis. La densitometría ósea de un atleta representa una foto de la salud ósea en un determinado momento en función de ciertas variables como es la disponibilidad energética, la función menstrual y la influencia genética. Es recomendable por esto que la densidad ósea sea registrada a lo largo del tiempo, de forma que se pueda llevar un registro de su tendencia y se puede implementar cambios si son necesarios de acuerdo a las manifestaciones de las distintas desviaciones con respecto a o estudios anteriores o con respecto a lo esperado para esa edad. Dado que el 90% de la masa ósea máxima se acumula en la niñez y en la adolescencia, hasta los 18 años
Es vital que las atletas en riesgo sean identificadas en un intento de prevenir la mala salud ósea crónica. La prevalencia de osteopenia en atletas oscila entre el 22 y el 50%. Por eso es tan importante tratar de reconocer a tiempo las atletas que se encuentran en mayor riesgo de padecer fracturas futuras. Las mujeres premenopáusicas que se vuelven amenorreicas, oligomenorreicas o las mujeres posmenopáusicas pierden aproximadamente el 2% de su masa densidad ósea por año. En cuanto al diagnóstico de la triada del atleta, hay que tener en cuenta que el diagnóstico de la baja disponibilidad de energía no implica la existencia de cambios clínicos o de laboratorios concretos, sino que consiste en un nivel de sospecha clínica y en la búsqueda activa en atletas que tienen riesgo de padecerla. El enfoque tiene que estar dado principalmente en la evaluación de la dieta del atleta, de los cambios alimentarios que puede haber incurrido en el último tiempo, de fluctuaciones de peso, del tipo de ejercicio que efectúa, de las horas de entrenamiento y de la exigencia física, de los cambios en el patrón del sueño, si está estresada, el estado de ánimo que tiene, si tiene variaciones del ciclo menstrual, si tuvo fracturas o si tuvo algún tipo de lesión en los huesos, y también el abuso de sustancias, como por ejemplo todo lo que son sustancias que van a permitir el descenso del peso corporal. Además, también hay que realizar una evaluación de cuestiones psicosociales, como es la necesidad de la aprobación social, cuál es la pretensión de perfeccionamiento que tiene el atleta, cuáles son sus ambiciones y expectativas, y además también registrar antecedentes familiares de patologías, alteraciones menstruales y hábitos saludables. En cuanto a la evaluación física, esta tiene que ser exhaustiva para buscar signos de hiperandrogenismo, la evaluación ginecológica, estudios por imágenes y todos los estudios que previamente les mencioné. En cuanto a la evaluación bioquímica, es necesario hacer una evaluación de un perfil nutricional, del perfil lipídico, de la función hepática, renal, de las vitaminas y los minerales. Todo el estudio de las amenorreas en caso de que la paciente haya manifestado, como vimos previamente, todas las hormonas que se investigan, y además también es necesario hacer una evaluación del nivel de los electrolitos, del calcio, el magnesio, el fósforo, que son fundamentales para el metabolismo óseo, la evaluación de la glucemia, si tiene una velocidad de eritrosedimentación acelerada, o si tiene proteína C reactiva acelerada, ya que también los procesos de infecciones o inflamación crónica que se dan a lo largo del tiempo van a tener un efecto negativo tanto a nivel digamos, a nivel del eje hipotálamo hipófiso gonadal, como también en los incrementos de cortisol sostenidos en el tiempo, que como vimos previamente, también van a afectar al eje gonadal. En la evaluación ósea, hay que realizarla en caso de que la paciente se presente con una disfunción menstrual que haya sido registrada durante 6 a 12 meses o que presente una amenorrea de tipo primaria. Cuando ésta tiene un índice de masa corporal que se encuentra por debajo de 17,5 kilogramos metro cuadrado, o cuando tuvo una pérdida de peso significativa que es mayor entre del 5 al 10% de la masa corporal dentro de un mes. Además, también si tuvo algún estrés óseo o una fractura postraumática, o si padece algún tipo de trastorno alimenticio. En cuanto al tratamiento de la triada, hay que tener en cuenta que el tratamiento, una atleta que no es tratada a tiempo puede producir fatiga, bajo rendimiento deportivo y una serie de enfermedades comórbidas graves como es la osteopenia y la osteoporosis, que van a provocar finalmente fracturas por estrés, anemia, arritmias cardíacas y amenorrea. En cuanto a los signos de alarma que hay que tener presentes, son los signos de restricción dietaria, el índice de masa corporal bajo, una menarquia tardía, oligomenorrea o amenorrea, y también reacciones al estrés o fracturas. El objetivo principal del tratamiento es restaurar el peso corporal, maximizando el estado nutricional y energético,
y modificando la dieta, ajustando el comportamiento del ejercicio para aumentar la disponibilidad de energía. Es decir, que hay que crear un estado de energía positiva para aumentar la disponibilidad de energía y mejorar la densidad de esta manera mineral ósea y normalizar la función menstrual. Es decir, que lo que hay que hacer, el tratamiento está abocado principalmente en crear un ambiente que sea saludable para esta mujer y de esta manera va a ir recuperando su masa, densidad o su masa mineral ósea y también su ciclo menstrual. El manejo de la baja disponibilidad de energía depende de cómo el atleta cayó en ese balance de energía negativo. Es decir, si este balance de energía negativo fue producido de forma no intencional, como por ejemplo aumentando la exigencia física sin cambiar el plan dietario, no ajustando los niveles de requerimientos alimenticios, o bien si esta disminución del balance de energía fue de tipo intencional, en donde además de recurrir a un nutricionista para que realice un plan alimenticio que sea adecuado a las exigencias físicas, también es necesario realizar una consulta con psicología y un seguimiento con psicología para tratar de que una vez que se pueda mejorar el balance energético, la paciente no recaiga en este balance negativo ni en ninguna conducta que pueda resultar lesiva a largo plazo. Y en ciertos casos únicamente se puede recomendar el uso de psicofármacos para evitar, por ejemplo, en los casos de las anorexia y las bulimias nerviosas, en los casos de que la paciente tenga estados de ansiedad agravados por la competencia, por el nivel de exigencia, pero todo eso tiene que ser sí o sí recomendado por un médico y no dejarse llevar muchas veces, como ocurre en las competencias de alto rendimiento, por el asesoramiento que lo realizan los mismos grupos que tienen, digamos, que acompañan a los atletas y que muchas veces no tienen los conocimientos para detectar por qué está padeciendo la atleta este tipo de trastorno y le dan alguna droga que va a permitir disminuir la sintomatología del cuadro para poder competir, pero no está tratando la causa de base. Además, también es de suma importancia que cuando se instaura un balance de energía negativo, es necesario que se lleve a cabo una buena suplementación con todas las vitaminas, con calcio principalmente, que son necesarios para que se pueda restablecer la salud en general de la mujer y principalmente la salud ósea. Entonces, las pacientes deben ser sometidas a un control periódico estandarizado de su peso corporal, en donde la normalización de las hormonas metabólicas pueden verse en los primeros días de instaurado este aumento de peso corporal, pero la función menstrual puede tardar varios meses en mejorar e incluso puede tardar algunos años en que mejore la masa densidad ósea. Hay que tener en cuenta el uso de anticonceptivos, que los anticonceptivos orales principalmente no son una opción terapéutica de primera instancia para las pacientes que presentan amenorrea, ya que los mismos sirven para tratar algunos síntomas, van a mejorar algunos síntomas del hipogonadismo, pero no van a restablecer ni siquiera una menstruación de tipo espontánea, ni tampoco van a permitir el tratamiento de la causa subyacente. Entonces, digamos, lo único que va a generar el uso de anticonceptivos orales es una falsa idea de normalización a la mujer, al atleta, pero en realidad no está tratando la causa de base. Es decir, que solamente inducen el sangrado. Por otro lado, el uso de anticonceptivos orales tiene un efecto perjudicial en la síntesis y en la liberación del IGF-1, con lo cual va a llevar a una disminución aún más del efecto trófico sobre los huesos, empeorando el cuadro de osteoporosis. Entonces, el tratamiento tiene que estar abocado principalmente a mejorar la disponibilidad de energía y la función menstrual,
que esto puede ayudar a mejorar la densidad mineral ósea y evita las pérdidas mayores de masa ósea. Si la amenorrea no es tratada, las mujeres seguirán perdiendo masa ósea en una tasa de 2 al 3% por año. Para mejorar la masa mineral ósea es necesario la implementación, como les dije previamente, de una dieta equilibrada, principalmente que aporte todos los nutrientes en donde se encuentre una mayor proporción de vitaminas, una mayor proporción también de proteínas que son necesarias para el restablecimiento de la masa mineral ósea y también para todo lo que es la restitución del colágeno corporal, y además también es necesario la instauración de ejercicio de fuerza, porque recordemos que los ejercicios físicos de fuerza tienen un efecto totalmente positivo sobre el hueso. Es decir, va a permitir que se aumente ese recambio hueso, favoreciendo el depósito del calcio principalmente y la restauración de todas las proteínas que constituyen el cristal de hueso. Y por otro lado también es necesario la implementación en la dieta de micronutrientes como por ejemplo el hierro, en donde las mujeres deportistas tienen un mayor requerimiento de hierro diario, y este hierro también va a permitir restablecer otras funciones corporales que se pierden durante la disminución de la disponibilidad energética. Es decir, que todos estos factores van a permitir mejorar la masa densidad ósea. El tratamiento principalmente es, como les vengo diciendo, es restaurar los niveles energéticos, y no se toma como primera medida de restauración para la masa mineral ósea los tratamientos que son de tipo farmacológicos. Solo estos tratamientos van a estar discutidos en el caso de ciertas atletas en donde no se pueda restablecer la masa mineral ósea con facilidad, donde estas pacientes sean muy resistentes a los cambios dietarios o a los cambios de entrenamiento físico, y hay que tener en estos casos solamente será adecuado, digamos, la consejería por parte de endocrinología. En estos casos solo es adecuado la implementación del tratamiento, porque estos tratamientos tienen unos efectos teratogénicos y perduran, como por ejemplo, perduran a largo plazo, y con lo cual estamos tratando muchas veces con atletas que se encuentran en edad fértil o en pacientes adolescentes. Entonces hay que tener cuidado con la implementación farmacológica para el restablecimiento de la masa mineral ósea. Entonces, como conclusiones generales, podemos decir que la triada de la atleta femenina está compuesta por 3 entidades clínicas, dada por la baja disponibilidad energética, que puede estar presente con o sin trastornos de la conducta alimenticia, la alteración del ciclo menstrual y la baja masa mineral ósea. Estas condiciones pueden ocurrir en conjunto o presentarse por separado, y además cada componente puede presentarse con diferentes grados de intensidad. Las pruebas de screening para el diagnóstico de la triada deberían implementarse a todo deportista de alto rendimiento antes de cada competencia o cuando se sospeche de su presencia. Estas pruebas consisten principalmente en análisis de laboratorio y la evaluación de la densidad mineral ósea, y deberían ser analizados por un grupo multidisciplinario de profesionales. Además, también hay que tener en cuenta que la información que se le da a las atletas, principalmente a todos los grupos que son más jóvenes, es crucial para la formación de su identidad y también para la formación de cómo va a ser su actuación a lo largo de la vida, digamos, de la vida en el deporte, y es por eso que es necesario que el grupo de personas que acompaña a un atleta tenga una buena formación en todos estos puntos que estuvimos viendo previamente, para evitar que las atletas recaigan en conductas que pueden ser perjudiciales para la salud.
La primera línea de tratamiento para esta afección es el tratamiento no farmacológico y la suplementación, generando un ambiente que sea saludable para que la recuperación se produzca de forma consciente y se evite reincidir. Y el tratamiento farmacológico es discutido y debe reservarse para ciertos casos donde el criterio de los especialistas verdaderamente lo recomienda. Muchas gracias por su atención. Bueno, excelente, doctora. La verdad que es un tema muy interesante. Vamos a esperar que los participantes que puedan haberle generado alguna duda en el transcurso de la charla, vayan dejando sus inquietudes en el chat y lo va a poder ir respondiendo ustedes consecutivamente a medida que vayan preguntando. Lo que estaba pensando mientras dábamos la charla es en algo muy, muy importante, tres cosas principalmente que se tocan una dentro de la otra. Principalmente estamos hablando de atletas, o sea, personas que se dedican al deporte en un grado de profesionalismo o semiprofesionalismo, los cuales están sometidos a una exigencia mayor a quizás uno como nosotros que simplemente hace deporte por recreación o para simplemente por salud, en donde todos estos síntomas clínicos, por supuesto, cuando aparecen los síntomas clínicos es porque ya se produjo un daño un tiempo anterior. Y ahí hay que realzar la importancia del en este tipo de personas, que no solamente va desde los nutricionistas y preparadores físicos, sino el equipo médico de salud bioquímico y de salud mental, principalmente para evitar las recaídas, sobre todo en estas personas que son muy jóvenes al iniciarse. En segundo lugar, estaba pensando la relevancia de nosotros, profesionales bioquímicos, ante estos pacientes que pueden llegar a nuestros laboratorios, atletas de alto rendimiento, y aquellos que no son profesionales atletas, pero que se dedican a estar expuestos también a las mismas situaciones que estos atletas que están oficiando de profesión hacia el deporte. Y cuán importante es reconocer en la anamnesis muchas veces muchos de estos signos que nos ha ido comentando vos para que podamos validar uno de los resultados y no podamos rea o algunas alteraciones en el eje sexual, en el eje hormonal sexual, que nos puedan distraer un poco del objetivo y dejar pasar este tipo de situaciones que son una probabilidad también en la población común, me refiero. Sí, totalmente. Además hay que tener en cuenta que algunas veces nosotros tenemos digamos, la posibilidad de tener contacto con el grupo médico que está tratando a una deportista y, y son cosas que se pasan de largo o que podrían no verse como una relación. Por ejemplo, viene una deportista que tuvo una fractura y solamente le investigan eh, la parte, digamos, fosfocálcica y no se investiga todo el resto. O viene una paciente que es deportista y que tiene amenorrea, pero no se investiga cómo está su salud ósea. Entonces, pasa un tiempo, compiten o siguen entrenando y llega un momento en que la paciente tiene una fractura casi de forma espontánea, de manera inexplicable. Cuando la paciente ya tiene una fractura, quiere decir que la masa mineral ósea se encuentra resentida, es decir, que o está instalada la osteopenia o también puede estar instalada la osteoporosis. Entonces, algunas veces al tener ese contacto con el médico y al tener en cuenta de que son situaciones que se encuentran interrelacionadas, uno como profesional bioquímico puede sugerir la investigación o ya sea de cómo se encuentra la salud del hueso o también advertir al médico de que muchas veces es una entidad que se encuentra tan relacionada entre sí que llevando a cabo un plan alimenticio que sea acorde a las necesidades de esta deportista,
o también mejorando ciertas actitudes frente al deporte, puede salvarse, digamos, la salud ósea y sobre todo la repercusión que tiene a futuro, porque la mujer inevitablemente llega a la menopausia. Entonces es inevitable que este efecto de los estrógenos, de la caída de los estrógenos, no repercuta en la salud ósea. Pero el problema está cuando uno no lo tiene en cuenta y comienza a pasar los años y va perdiendo esa masa mineral ósea, entonces tenemos pacientes que tienen osteopenia u osteoporosis de forma prematura. Entonces, al tener en cuenta que es una entidad que se interrelaciona, nosotros también podemos advertir y evitar que se produzca ese daño futuro.